Humberto con su esposa Grace desde Costa Rica. Así que hoy a la tarde he recibido estas 3 llamadas de estos pastores y ha sido una bendición poder hablar con cada uno de ellos. Fíjense, uno en Estados Unidos, el otro aquí en España, otro en Centroamérica, en Costa Rica. Bueno, cada vez el mundo se hace más pequeño, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque podemos estar en contacto, lo cual es una bendición. Yo creo que Dios está tejiendo una inmensa y magnífica red, de tal manera de que ha llegado el momento de dejarnos de competir y unirnos para complementarnos como los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como los miembros del cuerpo que todos se necesitan los unos a los otros. Pues aquí nadie sobra, sino más bien todo lo contrario. Aquí lo que faltan son manos. Y bienvenidos todos aquellos que quieran honrar y servir al Señor, dejando a un lado las banderas denominacionales, dejando a un lado el protagonismo personal y levantando en alto el único nombre que se merece toda la honra y toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Oramos al Señor y ponemos este tiempo en la mano del Señor, que sea un tiempo de aprendizaje, un tiempo en el que podamos estar juntos, y gracias a todos los hermanos que están ahí, que se van a ir conectando, y queremos pedirte, Señor, tu bendición, que todo lo que hablemos sea para glorificarte a ti. Guarda nuestros labios, danos sabiduría, revélanos las maravillas que están escondidas en tu bendita palabra. Y te doy muchísimas gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos das de poder estar juntos en esta tarde. Bendice este tiempo, que tú seas el centro, el protagonista, y que toda la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me preguntaban ayer cuál es mi opinión acerca de esta Biblia. No sé si se puede ver bien ahí. Esta es la Biblia en español Peshitta. Bueno, yo no es que la lea mucho, que digamos, pero la conozco. Tengo el privilegio de poder tener esta Biblia y otras Biblias también en otras versiones. Esta Biblia tiene algunas características que la diferencian de otras traducciones o de otras versiones de la Escritura. Y es que esta Biblia se ha traducido de los manuscritos en arameo, ¿sí? El arameo es uno de los idiomas más antiguos del mundo. El arameo era el idioma del Imperio Asirio, era el idioma que hablaban los babilónicos y también fue el idioma que hablaban los persas. Es un idioma que tiene casi o más de 3000 años. Había, y digo había porque se produjo una persecución, una masacre contra ellos terrible en algunas ciudades de Siria. Había una comunidad muy grande de creyentes que todavía utilizaban el arameo, la lengua de Cristo, porque Cristo hablaba el arameo, ¿verdad? Era el idioma del pueblo, era el idioma común del pueblo. Ese idioma, digamos que lo adoptaron, lo aprendieron cuando estuvieron cautivos en Babilonia, y era el idioma que hablaba la gente común y corriente. El griego era un idioma mucho más profundo, más clásico para gente más erudita. El latín era el idioma que hablaban los romanos, ¿verdad? Y luego el hebreo se guardaba fundamentalmente en aquellos tiempos para el uso en el templo, en el Bet HaMikdash, como se le llamaba, ¿verdad? Bueno, pues en esta Biblia, la Biblia Peshitta, es una Biblia muy interesante que ha sido traducida de los manuscritos arameos. Y bueno, esto está bien el tenerla, está bien el consultar otras versiones. Y como no hay una traducción al castellano, mi idioma materno es el castellano, y yo desde mi punto de vista, no se me ofendan ni se me asusten por lo que voy a decir, pero yo creo que hay demasiadas versiones de la Biblia. Yo creo que no hace falta tantas versiones de la Biblia. Hay un lenguaje bíblico que tenemos que conocer, y a veces lo queremos rebajar tanto y convertir un lenguaje tan maravilloso como el lenguaje bíblico en un lenguaje tan sencillo que muchas veces se pierde la esencia del texto, de la palabra, del concepto, de la idea que se intentaba transmitir. Así que usted puede tener diferentes versiones, pero como yo decía en el día de ayer, búsquese una versión que respete los términos bíblicos. Porque en muchas Biblias los términos bíblicos han prácticamente desaparecido. Parece como que da miedo. Algunos incluso pastores como que les da miedo utilizar la palabra sangre, la palabra pecado, la palabra infierno. Y ya como que son, como dicen aquí en España, no sé si es una expresión que se va a entender en otros lugares, discúlpeme,
políticamente correcto, ¿verdad? Queremos hablar de tal manera que nadie se ofenda, ni el pecador, ni el creyente, ni ninguna persona. Y sabe una cosa, hermano, si usted quiere hablar clara la palabra de Dios, tarde o temprano se le va a ofender a alguien. Si no son los de casa, serán los de afuera. Si no es el de arriba, es el de abajo. Pero tarde o temprano, por hablar claro y directo la palabra del Señor, puede ser que le ocurra lo que le ocurrió a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Tomás, al Señor Jesucristo, que alguna gente se ofenda, que se sienta aludida y que incluso algunos digan, pero ¿cómo usted se atreve a decirme esto? ¿O quién le ha contado a usted mi vida para que usted diga esto y aquello? Mire, yo le voy a decir una cosa. A lo mejor el inconverso, el que no tiene esta confianza y esta fe en la credibilidad de la Escritura, Dios que lo sabe y lo conoce todo, no necesita comunicarle a un hombre de Dios lo que está en su corazón, porque Dios lo conoce. Y si usted se siente aludido, dele gloria a Dios. Es lo mejor que le puede pasar. Yo, sinceramente, no estaría nunca como miembro en una iglesia donde me rían la gracia y donde no haya un mínimo de santidad y donde no me sienta nunca aludido. Yo me tengo que sentir aludido cuando la palabra de Dios se expone con poder y con autoridad. Y la palabra de Dios es una espada, no es un corta uñas. ¿Yo? Es una espada que hay que saber utilizarla, lógicamente, no hay que manipularla, pero la palabra de Dios siempre va a hablar directamente a nuestros corazones. Es que para eso se dejó la palabra en la tierra, para que hablara profundamente, directamente al corazón de los seres humanos, ¿sí? Bueno, pues vamos a pasar ya, sin más demora, a responder algunas preguntas que ustedes me hacían. Yo siempre digo lo mismo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo digo que mientras estoy dando respuesta a una serie de preguntas, sería bueno que ustedes escucharan y que después al final, si tienen alguna pregunta, no se preocupen, yo intentaré respondérsela y si no, yo después voy mirando los mensajes y apunto para al día siguiente dar respuesta. Pero si usted está escribiendo y no me escucha, pues se puede perder muchas cosas, yo creo que le pueden servir. Pero bueno, simplemente es un consejo. Ayer me preguntaban acerca de la música que se toca y se canta hoy en día en las congregaciones. De la música, digamos, cristiana. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Ese término, música cristiana, a mí ya me choca. Porque la música no es cristiana ni mundana. La música es lo que usted quiera que es, ¿verdad? Las notas musicales, usted las puede utilizar para un estilo o para otro. Lamentablemente, llaman música cristiana hoy en día a cualquier cosa. Usted agarra 2 o 3 canciones, 2 o 3 notitas y ahí compone una canción sin base, sin fundamento, a veces totalmente contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Y lamentablemente se han puesto de moda muchas canciones que si usted las escucha atentamente, usted no sabe a quién le está cantando el autor. Usted no sabe a quién le está cantando esa persona. Le puede estar cantando a la novia. Es una canción que va muy bien para una amiga, para un amigo, para una querida. No, usted no sabe a quién le está cantando, no hay una definición clara. Yo te amo, te quiero abrazarte, quiero estar contigo, tú eres lo más importante de mi vida, pero Cristo no aparece por ningún lado. Entonces esa canción usted la canta en una televisión y perfectamente las parejitas la pueden cantar juntamente con usted y se pueden abrazar para darse un baile. Es decir, yo no creo en ese tipo de música indefinida. Yo no creo en una música donde no se glorifique a Cristo. Y tampoco creo en una música que lo que hace es que le dan ganas a usted de bailar como cuando uno estaba en el mundo. Lo único que tocan es la sensibilidad, la parte emocional. Y yo, permítame que le sea tan claro, yo estoy cansado del emocionalismo en la casa de Dios. No es porque nosotros tengamos, gracias a Dios, no tenemos ese problema en nuestra iglesia, pero en muchas congregaciones se potencia, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente se potencia el emocionalismo. Mire, una vez yo fui a una congregación donde estuve dando un estudio bíblico sobre un tema. Y cuando terminó, varias personas de peso en esa congregación me dijeron, el pastor, muy interesante el tema, hemos aprendido mucho, pero qué lástima que no hubiera administración. Qué lástima que después no se le diera lugar al Espíritu para que se moviera. Y yo le dije, miren, estuve 1 hora y media dando un estudio bíblico. ¿Usted considera que Dios no ministra?
que el Espíritu Santo no utiliza esa palabra para tocar los corazones. No, no, pastor, yo no he dicho eso. Digo, no, usted sí ha dicho eso. Usted considera que la palabra no es ministrar, que ministrar es después cuando se imponen las manos, cuando la gente se cae, cuando se revuelcan, cuando se suben a las ventanas, cuando empiezan a hacer el gallo, el pollo, la gallina, cuando empieza el circo. Entonces eso es el mover del Espíritu. Pero el estar quietos, escuchando reverentemente, atentamente la palabra de Dios, eso no es moverse el Espíritu. Discúlpeme, usted no ha entendido nada. Entonces confundimos el emocionalismo, la carne. Y entonces de la música esa, indefinida, repito, esa música que muchas veces son estilos típicos del mundo, que lo único que le entran ganas a la gente es de bailar y de divertirse. Yo en esa música no creo. Yo creo en una música bíblica, con letra, si puede ser bíblica, mejor que mejor. Creo en una música que tiene que levantar y glorificar al Señor. Y tampoco estoy de acuerdo con los cantantes que lo que intentan es hacerse famosos y ganar dinero y llenarse los bolsillos con el don que supuestamente un día el Señor les dio. Yo creo que el cantante, el que tiene, digamos, la habilidad de cantar, como el predicador, como el evangelista, como cualquier miembro del cuerpo de Cristo, tiene que glorificar al Señor con todo lo que el Señor le ha dado. Esa es mi opinión en cuanto a la música que llaman cristiana, que en la mayoría de las veces ni es música ni es cristiana. Me preguntaban acerca de los demonios. Bueno, yo les digo siempre lo mismo. Ustedes, algunos se terminarán cansando de que siempre les diga lo mismo. Vayan a la Biblia y busquen si en la Biblia hay demonios o no lo hay. Busquen en la Biblia si en el ministerio de Cristo se manifestaron demonios o no. Busquen ustedes después en la iglesia primitiva, en las congregaciones del Nuevo Testamento, si habían personas con problemas de manifestaciones demoníacas, sí o no. Es decir, el que usted no haya visto o el que usted haya visto a personas que supuestamente están bajo la influencia de los demonios, pero que le vuelvo a decir, muchas veces son manifestaciones de la carne. Incluso a veces hay gente que hace ciertas y determinadas cosas en las congregaciones que le permiten para llamar la atención. Entonces, los demonios, claro que existen. Yo, si Dios lo permite, en el mes de mayo tengo una invitación para ir a la iglesia Revive en Galicia, del pastor Walter. Y el tema que vamos a tratar va a ser el tema del mundo espiritual. Y en el mundo espiritual se tiene que hablar de los demonios, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, de todo lo que conlleva el mundo espiritual. Ese mundo espiritual es real, existe y ejerce muchas veces influencia negativa o positiva sobre los seres humanos. Los demonios existen y si me preguntan si hoy en día hay gente que tiene problemas espirituales con demonios, le digo categóricamente sí. Rotundamente le digo sí. Muchísima gente que toman, no digo todos, pero muchísima gente que dice, no, es que es un esquizofrénico, es que es un loco, lo que tiene un problema espiritual tremendo. Pero no me vayan a confundir. No estoy diciendo que todos los que tienen un problema, digamos, mental o psicológico o manifestaciones extrañas es que tiene problemas de demonio. No he dicho eso. Lo que sí he dicho es que hay muchas personas que se les confunde el diagnóstico y se les cataloga como un esquizofrénico, como una persona bipolar y lo que tiene es un conflicto tremendo con demonios en su vida. Esa es mi postura y creo que no me estoy alejando lo más mínimo de la palabra del Señor. Por otra parte, había también varias gente que preguntaba acerca del diezmo. Bueno, vamos a ver, si usted busca la palabra diezmo en cualquier concordancia, va a encontrar versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra diezmo, ¿verdad? El diezmo fue inventado por Dios. El diezmo es algo que Dios pone en el corazón de las personas y que luego lo legisló y lo organizó adecuadamente con un fin, que ahora hablaremos de él, en la palabra de Dios, ¿verdad? La primera persona que aparece en la Biblia que da el diezmo de una serie de cosas que había obtenido fue el patriarca Abraham. Dice que le dio los diezmos a Melech-Sedec, al rey de justicia, al rey de Salem, ¿verdad? Pero luego en la Torá, en lo que llamamos el Pentateuco, en la ley, encontramos la ley del diezmo y luego el profeta Malaquías también habla del diezmo, pero en lo que no creo es que se utilice el diezmo como un arma para asustar a la gente. ¿Me explico? Si usted no da el diezmo, usted está bajo maldición. Si usted no da el diezmo, Dios no le va a bendecir.
Si usted no da el diezmo, entonces se hace toda una doctrina extrabíblica como un arma de manipulación para asustar a las almas inconstantes e ignorantes. Porque aunque yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es indestructible, sí creo que uno de los peores cánceres que puede tener la iglesia es la ignorancia. Y muchas veces la gente da el diezmo como un trueque. Yo te doy, pero tú me das. Y como yo te he dado, tú me tienes que bendecir. Y tengo que sembrar para poder cosechar. Y se hace toda una jerga, se hace toda una doctrina, se hace todo un cuento sobre el tema del diezmo totalmente fuera de lugar. El cristiano no está bajo ninguna maldición. Bajo ninguna maldición. ¿Ok? Entonces no mezclemos las cosas porque entonces nos vamos a hacer un lío tremendo. Todas las maldiciones que podían en un momento determinado afectar a la vida de un hijo de Dios nacido de nuevo. No, ya sé que el diezmo que dio Abraham a Melquisedec no era bajo la ley. Luego la ley legisló el diezmo, pero ya el diezmo ya se había dado. Entonces, hay congregaciones que no practican el diezmo, pero eso no significa de que no sean gente generosa. Es más, el diezmo fue creado y diseñado por Dios para que se cubrieran las necesidades del Bet Hamikdash, del templo y de los levitas, que al no tener tierra, al no poder cultivar, al no poderse dedicar a cuestiones materiales, el resto de las familias, el resto de las tribus de Israel sostenía al templo, el servicio de los sacerdotes, con sus respectivos diezmos. Así que fue un sistema de mantenimiento, no de extensión, porque en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, no se enfatizaba el tema de extender el reino. En el Nuevo Testamento con Cristo sí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero el diezmo funciona muy bien. El diezmo funciona como herramienta de mantenimiento. Por eso hay congregaciones que se limitan única y exclusivamente a estar todo el santo día hablando del diezmo, haciendo una doctrina ajena a la Escritura, y con eso mantienen y cubren sus gastos, pero no pueden extenderse, porque el diezmo es un principio extraordinario, tremendamente justo, que el rico y el pobre dan exactamente la misma proporción según su capacidad económica, pero no es un sistema para extender, sino es un sistema para mantener. Si usted lo que quiere es mantenerse, pues con el diezmo va a funcionar. Pero el diezmo es algo del Antiguo Testamento fundamentalmente. En el Nuevo Testamento todo es de Cristo. Así que si usted dice, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, no se preocupe. Usted no se preocupe que si usted es cristiano, usted tiene que dar más del diezmo. Así que no se haga problema con eso. Pero no estoy de acuerdo con las personas que asustan a las ovejas diciendo, uy, el diezmo, lo primero que tiene que dar es el diezmo. Hace años venían a nuestra congregación personas procedentes de otros países y de otras congregaciones, y lo primero que nos pedían cuando se congregaban con nosotros era el número. ¿El número de qué? Me decían, no, el número de diezmador. Nosotros en nuestra congregación, si alguien quiere dar el diezmo, lo da anónimamente. A mí no me interesa lo que la gente da o deja de dar. A mí, ¿para qué me sirve saber si la familia García, la familia Pérez, la familia Herrera, la familia Hernández dio tanto? Eso no es una cosa que a mí me incumbe. Eso es con Dios. Si da más o da menos, que se las arregle con Dios. A mí no me tienen que rendir cuentas las ovejas de su economía. En todo caso, eso lo arreglarán con el Señor. Bueno, espero que le haya respondido. Por otra parte también, me dicen algunas personas que el versículo de Mateo 16:13, que paso rápidamente a leérselo, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 13, que si lo podía explicar. Bueno, yo voy a intentar explicárselo. Mateo 16:13 dice que Jesús, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, recuerden que en la Biblia hay dos ciudades que se llaman igual, pero una es la marítima, que existe hoy en día. Quesaria, se dice la marítima, donde vivía Cornelio, ¿se acuerdan? Donde estuvo Felipe, donde atendió a Felipe. Felipe atendió al apóstol Pablo en su casa, con sus 4 hijas, ¿verdad? Esa es una Cesarea, y esta es otra Cesarea. Esta está en el norte. Actualmente esa ciudad no existe. Se llama hoy en día Banias. Lo digo porque una vez fui a Israel buscando Cesarea de Filipo y no había forma de encontrarla, hasta que al final alguien nos dijo que esa ciudad bíblica llamada Cesarea de Filipo, que se construyó en honor al César Felipe de Roma,
pues no existe. Es un parque nacional, se llama Banias. Bueno, en esa ciudad de Cesarea de Filipo, el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Fíjate, tantas opiniones, que si Elías, que si un profeta, que si Jeremías. Entonces Simón Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el Cristo, tú eres el ungido del Señor, el Hijo del Dios viviente. Esto es una revelación espectacular. Entonces el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene la pregunta de esta persona. ¿Qué significan estas palabras que el Señor le dirigió a Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra griega es Petros, Kefas en hebreo. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, Petros, Petra, hay un juego de palabras que no se aprecia en castellano. Sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, estas palabras han traído lógicamente mucha controversia. Han traído mucha controversia porque, sobre todo la Iglesia Católica, son las palabras que utiliza para decir que el apóstol Pedro fue el primer papa y que sobre Pedro el Señor edificó la iglesia. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Capernaum, el pueblo de Nahum, del profeta Nahum, ustedes van a ver en esa ciudad que está en ruinas, pero que se puede visitar, que hay una iglesia católica inmensa, parece como un platillo volante, encima de la supuesta casa del apóstol Pedro, como una señal, como un mensaje objetivo de que la iglesia está construida sobre Pedro. Con todos mis respetos a los que opinan y creen eso. Eso es una aberración, eso es un disparate. El Señor Jesucristo no le dijo a Pedro que sobre su figura, sobre su persona, edificaría su amada y querida iglesia. Imagínense, edificar la iglesia para que permanezca de una forma indestructible con el paso del tiempo sobre la figura de un hombre. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que el Señor está diciendo al apóstol Pedro es, mira, la declaración que tú has hecho, es que hay que saber interpretar el espíritu de la palabra. Si usted se ciñe única y exclusivamente, y encima si lo lee en español, porque si lo lee en español puede ser que usted llegue a esa conclusión equivocada. Pero cuando usted lee en los textos originales, lo que quiso decir el Señor es que, mira, lo que tú acabas de decir es una revelación tremenda. Tú acabas de reconocer públicamente, y lo has dicho con tus labios, que yo soy el Mashiach, yo soy el ungido, yo soy el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración que no te la enseñó tu papá ni tu mamá, fíjense que le recuerda el nombre de su padre. Le dice Simón, hijo de Jonás. Qué interesante eso, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. Sobre esto que tú acabas de declarar, que es una revelación de lo alto, yo edificaré mi iglesia. Fíjense el término, edificar, que no es lo mismo que crear. El Señor en Génesis 1 crea. Cuando va a hacer la iglesia, Él utiliza otro término, es edificar. Crear es un hecho, un acto instantáneo. Es el verbo bará en hebreo. Pero cuando habla de edificar, es un proceso que lleva un tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor no edificó su iglesia, su amada iglesia, sobre la vida de Pedro, sino sobre la declaración del apóstol Pedro. No sobre la persona humana, la figura del apóstol Pedro, sino sobre la declaración de Pedro, que es como una roca. Esa declaración es una Petra, es una roca, y sobre esa roca, sobre esa declaración de fe, yo he de edificar mi iglesia, la declaración que tú acabas de realizar, ¿sí? Y entonces, a continuación, le habla de unas llaves, y esas llaves las utilizó Pedro, pero este es otro tema. Esas llaves las utilizó Pedro para abrir la puerta a los gentiles, cuando el Señor lo lleva a la otra Cesarea, la marítima, y allí le predica por primera vez el evangelio a los gentiles. Allí estaba Cornelio, toda su casa estaba llena, y allí es donde los gentiles escuchan por primera vez el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Espero que
haya podido responder a vuestra pregunta. Una persona me decía ayer, me parece una pregunta interesante, pero bueno, por otra parte, veo que la pregunta refleja un desconocimiento sobre algo vital que hay que conocer y saber posicionar. Dios es uno. Eso es así y será siempre así. Todas las mañanas y todas las noches, como mínimo, en el pueblo de Israel, prácticamente todos los judíos creyentes recitan el Shema. Esas son las últimas palabras del judío cuando muere, el Shema Israel. Esa es la primer texto bíblico que aprenden los niños, antes incluso de ir a la escuela. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Pero ese Dios uno, ¿verdad?, se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Tienen que entender todo esto, porque si usted no entiende que Dios se manifiesta de diferentes maneras, usted no va a entender, y ahí viene la pregunta, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que el Hijo se dirige al Padre si el Hijo también es Dios? Miren, permítame que ponga este ejemplo. Yo soy padre de 2 hijas, pero yo también, al mismo tiempo, soy hijo. No tengo que dejar de ser padre para convertirme en hijo, ni tengo que dejar de ser hijo para ser padre. Alguien puso el ejemplo de un huevo. Yo creo que todos los ejemplos se quedan cortos. Que si el huevo es la clara, es la yema y es la cáscara, y entonces los 3 forman uno. Mire, yo le digo algo. Jesús vino a este mundo y Él era el Hijo humanado, el Hijo encarnado de Dios, ¿verdad? Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay cantidad de versículos, si quieren un día yo les hablo de esto, de cómo Dios tenía un hijo. Y ese hijo vino a este mundo, ese hijo eterno de Dios, no creado, es un hijo eterno, vino a este mundo en carne y hueso. Y Él, respetando los límites como hijo, se dirige al Padre desde la cruz, ¿vale? El Hijo no deja de ser Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados, cosa que el Hijo hizo, porque solamente Dios tiene poder creativo, ningún hombre tiene poder creativo. Cristo sí tenía poder creativo y poder transformador. Cristo era capaz de dominar la naturaleza y no ser dominada por ella. Es decir, hay muchos ejemplos bíblicos que podríamos darle para demostrarle a usted la deidad de Cristo. Era 100% humano, era 100% divino. Pero cuando Él está en la cruz, Él carga voluntariamente el pecado de toda la humanidad. Y por así decirlo, si me permite una expresión, para respetar el orden divino, Él como hijo en ese momento, cargando el pecado de toda la humanidad, ni siquiera se atreve a dirigirse al Padre como Padre, sino como Dios, porque en ese momento de esa ruptura a consecuencia del pecado de la raza humana, Él se dirige al Padre como Dios y dice, Dios mío, no dice Padre mío, porque en ese momento la relación de padre e hijo se quebranta, se rompe. Es algo que nunca jamás vamos a poder entender los seres humanos con nuestra mente finita y limitada. Pero ahí vemos una demostración tremenda del amor de Dios. Entonces yo sé que son conceptos difíciles de comprender, pero permítame que le diga esto. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. Hay algunos que quieren entenderlo todo y al final no entienden nada. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo, pero Dios siempre nos ha llamado y quiere que lo obedezcamos siempre. Así que el que no entendamos todas las cosas de la palabra de Dios no significa que eso sea una excusa, ¿verdad? O una razón para no obedecer o para no acatar una enseñanza o una doctrina de la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Me preguntaban por el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán es un monstruo marino que se utiliza muchas veces para hacer referencia a Satanás, ¿sí? Probablemente era una especie de serpiente gigante o un cocodrilo enorme, un cocodrilo gigante descomunal que no creo que exista hoy en día, sinceramente. Hay varias referencias a este monstruo marino en el Antiguo Testamento.
Concretamente hay 6 referencias, y en el libro de Job hay una descripción tremenda del Leviatán. Le animo a que la busque y la lea. También en el libro de los Salmos se habla de este monstruo marino, el Leviatán, tipo de Satanás. Y también en el libro de Isaías capítulo 27, versículo 1, por ejemplo, nos habla de este monstruo marino. Hay muchas especies animales, hay muchas especies de aves que han desaparecido con el paso del tiempo. No todos los animales que conoció Adán y Eva existen hoy en día. Hay muchos animales que han desaparecido. En el siglo XIX desaparecieron algunas especies animales que el hombre llegó a conocer, el hombre, digamos, moderno, ¿no? Pero que hoy en día han desaparecido. Así es que el mundo que vivimos hoy en día, usted y yo, es muy, muy diferente. Miren que es hermoso, es maravilloso, pero el mundo ha cambiado muchísimo desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Adán y Eva. Pero eso no significa de que ese monstruo marino gigante llamado el Leviatán existiera en un momento determinado. Luego me hacen una pregunta muy, muy interesante, y es acerca del pueblo de Israel. Y a mí cuando me hablan del pueblo de Israel enseguida me emociono, porque amo muchísimo al pueblo de Israel y lo conozco muy bien, he estado muchísimas veces, ya he perdido la cuenta. Y la pregunta es la siguiente: así como Esaú perdió su primogenitura, ¿puede Israel o ha perdido Israel su primogenitura? Me gustaría que prestaran atención a la explicación que a continuación les voy a comentar. Y vuelvo a decir lo de siempre: si siguen haciendo preguntas mientras yo estoy hablando de un tema, pues se van a perder muchas explicaciones que yo creo que le vendría bien escuchar. Dejen las preguntas para el final, si no les importa. La palabra primogénito en hebreo es la palabra Bejor. Muy fácil, ¿verdad? Bejor. La palabra bendición en hebreo es Berajá. La palabra bendición va incluida en la palabra primogénito, y primogénito va incluida en la palabra Berajá o bendición. Lo cual quiere decir que el primogénito era el que se llevaba la bendición del padre. Se calcula que era como 3/4 partes de la herencia paterna, más aparte la bendición espiritual. Jacob sabía perfectamente que la bendición espiritual era la que realmente él necesitaba, y él peleó por esa bendición. Tal vez los métodos, el fin no justifica los medios, dicen algunos. Tal vez los métodos no fueron los correctos, pero el objetivo de Jacob era obtener la bendición de su padre. Además, hay un hecho muy importante que muchas veces no se menciona o se olvida. Y es que cuando su mamá estaba embarazada, ella tuvo durante mucho tiempo, en su tiempo de embarazo, una auténtica batalla, una auténtica lucha en su interior. Y ella fue a consultar al Señor. Y el Señor habló. Siempre que vamos a hablar con el Señor, no solamente el Señor nos oye, sino que también muchas veces nos responde y nos da la palabra exacta y precisa para saber lidiar y tratar con el problema en cuestión. El Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Si el primero que entró será el último en salir, y el último que entró será el primero en salir. Es como cuando metemos una piedra en una botella y después metemos otra botella. La primera que entró sale la última, y la última sale la primera. Jacob y Esaú, 2 filosofías, 2 modelos, 2 estilos de vida opuestos, antagónicos entre sí. Hasta en lo físico y lógicamente en lo espiritual eran completamente diferentes el uno del otro. Uno menospreció la primogenitura, pero no solamente la menospreció, sino que Dios votó, con V. Dios votó, Dios eligió, Dios escogió antes del nacimiento de estos hermanos gemelos a Jacob, y a través de Jacob vendría la línea genealógica del Mesías, los antepasados del Mesías, ¿verdad? A través de la tribu de Leví, de la tribu de Judá. Entonces, en el Antiguo Testamento era el primogénito el que se llevaba la bendición del padre. Jacob se la llevó, Esaú la perdió, y aunque luego dice que procuró la bendición con lágrimas, ya era demasiado tarde. El libro de Hebreos define a Esaú como un profano, un hombre que menospreciaba las cosas de Dios, como diciendo: ¿yo para qué quiero la primogenitura? Fíjate el valor que le dio a la primogenitura: un plato de lentejas. Él quería saciar su apetito
su hambre en el momento y no tenía una visión de largo alcance, una visión de futuro como tenía Jacob. Ahora, eso es en cuanto a estos dos hermanos. Pero es que en ninguna parte de la Biblia dice que el hijo primogénito de Dios sea Israel. Dice que Israel es su hijo. De Jesús, del Mesías, dice que es su hijo unigénito. Pero no dice que es el primogénito. Israel no es el primogénito. Es interesante notar que el primogénito de Abraham fue Ismael. Y el segundo hijo, el que le nació con su esposa Sara, fue Isaac. Pero cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y le da el nombre Isaac, como descartando al segundo. Aunque en el Islam se enseña que el que estuvo a punto de ser sacrificado en el altar en el monte Moriah no fue Isaac, sino Ismael. Pero dejando este detalle a un lado, Israel no es el primogénito de Dios. En el aspecto natural, le dice, tú eres mi hijo. Y ese versículo que dice, de Egipto llamé a mi hijo, tiene una doble interpretación. Porque de Egipto sacó el Señor a su pueblo, a su hijo en ese momento Israel, pero también de Egipto el Señor salió cuando era pequeñito y volvieron a Canaán y se establecieron en la ciudad de Nazaret. De ahí que lo llamen Jesús de Nazaret. Ahora bien, en el capítulo 11, que yo recomendaría a todos de Romanos que lo lean, por favor, detenidamente, porque es un capítulo muy, muy interesante, repleto de una información muy rica, pero al mismo tiempo también tiene su profundidad. En el capítulo 11 de Romanos se habla del remanente de Israel, es decir, dentro del pueblo de Israel siempre ha habido un remanente fiel. Por ejemplo, Pablo cita al profeta Elías y dice, Elías pensaba que estaba solo y de hecho le dijo al Señor, Señor, he quedado yo solo. Pero el Señor le habla, la divina respuesta le da una información extraordinaria y le dice, yo he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Es decir, esas 7,000 era el remanente que Dios tenía en la época de Elías, aunque Elías no sabía que había un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente fiel a lo largo de la historia. En el pueblo de Israel y en la actualidad, no todos los que van a la iglesia son salvos ni hijos de Dios, pero dentro de la macro iglesia o de la mega iglesia a nivel universal hay un remanente fiel. Y permita al Señor que formemos parte siempre de ese remanente fiel a nuestro Dios, ¿vale? Ahora bien, todo el capítulo 11 de Romanos nos habla de ese remanente y de cómo Dios trató con Israel. Por eso hay una regla de oro en la hermenéutica bíblica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos, y la regla de oro dice lo siguiente: nunca saques un texto de su contexto para formar un pretexto. Os voy a poner un ejemplo. Espero que no os esté aburriendo, hermanos. Espero que no sea demasiado larga y extensa la explicación, pero es que creo que tengo que decir estas cosas, ¿no? Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Escuche, irrevocables son los dones y el llamamiento. Y de ahí han sacado muchos el texto del contexto. ¿El contexto cuál es? Israel. Israel es el contexto. Y esa frase, que irrevocables son los dones y el llamamiento, tienen que ver con el contexto, es decir, con Israel. Pero muchos lo sacan del contexto y dicen, hermano, usted nunca va a perder el don, hermano. No, cuidado, ojo. Israel tiene un trato nacional con Dios. Israel ha sido restaurado nacionalmente como pueblo. En 1948, Israel resurge de las cenizas con cual ave fénix y se constituye en pueblo, se constituye en nación. Ese fue el principio de la restauración nacional de ese pueblo. Aún falta la restauración espiritual, que estamos en ese proceso, y estoy seguro que la veremos, muchos de nosotros, si Dios lo permite. La relación de Dios con Israel en este momento no se ha quebrado. Algunos creen en esa, han llamado la doctrina de
de la sustitución, que la iglesia ha anulado, la iglesia ha desplazado y ha borrado para siempre a Israel. Rotundamente falso. Dios tiene un pacto que viene de los tiempos del patriarca Abraham del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y el pacto se diferencia de un contrato en el sentido de que un contrato es entre dos personas y los dos tienen que cumplir su parte, pero en el pacto no. Dios empeñó su palabra. Dios dio su palabra de que ese pueblo sería un pueblo indestructible y de que ese pueblo terminaría reconociendo al Mesías sí o sí y que todo Israel sería salvo. Por lo tanto, Israel ha perdido muchos privilegios porque ahora el trato de Dios es con su amada iglesia e Israel tiene que incorporarse dentro del pueblo de Dios que lo conforman todas las naciones de la tierra, todos los cristianos, todos los hijos e hijas de Dios, da igual si son argentinos, bolivianos, ticos o japoneses o españoles, da igual. Pero eso no significa de que Dios se ha olvidado de su pueblo, ni muchísimo menos. Nosotros somos ramas de olivo silvestre injertadas en el olivo verdadero y cuidado, no se nos suba el orgullo a la cabeza, porque no son las ramas las que sustentan al olivo, sino es el olivo, la raíz, la que sustenta a las ramas. Y poderoso es Dios para volver a injertarlos a ellos, como lo hizo un día contra natura con nosotros. Así que Israel no ha perdido la primogenitura porque nunca la tuvo. Y no se puede perder lo que no se tiene. Se puede perder lo que uno tiene. Pero Israel nunca ha sido considerado el hijo primogénito de Dios. Israel se le llama: tú eres mi hijo, pero en ningún momento a Israel se le considera el hijo primogénito de Dios. Por lo tanto, espero que con esta sencilla y rápida respuesta haya podido dar respuesta a la pregunta que ustedes me han hecho. Y tengo una pregunta más, y la pregunta es: ¿qué opino yo sobre el tema del ayuno? Bueno, con todos mis respetos, a lo mejor puede ser que lo que yo diga en esta tarde pueda chocar frontalmente con lo que algunos creen. Pero claro, yo doy mi opinión, es la que ustedes me están pidiendo. También se ha hecho una doctrina del ayuno, como se ha hecho una doctrina del diezmo, como dije antes. El ayuno no es algo que tiene que hacerse tomarse a la ligera. El ayuno tiene sus objetivos puntuales y concretos. La Biblia nos enseña por qué se ayunaba. Y hay momentos en los que Dios dice: aunque ayunes no te voy a oír, porque el ayuno que están haciendo no me resulta agradable. La Biblia habla en el libro de Isaías del verdadero ayuno. Búsquenlo, para que vean cuál es el verdadero ayuno que Dios pide. Ayunar no es pasar hambre. Ayunar no es decir: bueno, hoy no como, pero me pego todo el día frente a la pantalla de la televisión. No. Los ayunos se hacen con un propósito, con un objetivo, ¿verdad? Sobre todo de tipo espiritual. Ayunar no es decir: bueno, voy a perder unos cuantos kilos y voy a estar unos cuantos días ayunando. No, en todo caso lo que tiene que hacer es ejercicio, tiene que hacer un poco de dieta y cuidar su salud, pero no recurrir al ayuno. El ayuno no es una doctrina, no es algo obligatorio. Tampoco estoy diciendo que sea malo el practicarlo, ni mucho menos, pero no lo convierta en una rutina, no lo convierta en parte de la liturgia evangélica, porque no es el objetivo del ayuno el que forme parte de una especie de liturgia o de ritual evangélico con el cual yo pues cumplo y ya me siento bien, porque también había una historia de un hombre que se acercó delante del Señor en el templo y le presentó al Señor su currículum, y una de las cosas que le presentó como para impresionar al Señor es: yo ayuno 2 veces a la semana. Y la Biblia dice que el otro, que no mencionó nada del ayuno, por cierto, bajó a su casa justificado, mientras que su oración no llegó ni a la puerta del templo, ¿no? Así que bueno, espero, hermano, el ayuno parcial. Pues me imagino que el ayuno parcial será comer la cena y el almuerzo no, digo yo, ¿no? Es decir, con este tema del ayuno tenemos que tener muchísimo cuidado, porque algunas personas piensan que con el ayuno lo arreglan todo. Con el ayuno, el ayuno no es una llave maestra. Como he ayunado, Dios sí o sí me tiene que responder, y sí o sí me tiene que dar esa novia que le he pedido, y sí o sí me tiene que dar el trabajo que estoy anhelando en mi corazón. El ayuno no es una llave maestra, es una herramienta más, pero no es la llave maestra que todo lo soluciona.
Si usted tiene que pedir perdón, déjese de tanto ayunar y vaya a pedir perdón. Si usted tiene que humillarse, déjese de tanto ayunar y vaya y humíllese. Es decir, no lo quiera arreglar todo o haciéndose el espiritual, ayunando y orando. Y luego tiene toda la casa descompuesta, tiene a los hijos abandonados, tiene al marido que no le hace ni caso, o a la esposa, o tiene su vida que es un desorden, pero yo ayuno. Pues menos ayuno y más vida práctica en ese sentido, ¿de acuerdo? Estas eran todas las preguntas que yo he recibido en el día de hoy y no tengo ya más preguntas que responder, son todas las que ustedes me han hecho. Yo después intentaré buscar las preguntas. Habla sobre el dador alegre. No, vamos a ver, hay un versículo que se utiliza mal y veo que se menciona de una forma incorrecta. Hay mucha gente que dice, hermanos, Dios bendice al dador alegre. Yo no digo que Dios no bendiga al dador alegre, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo, y si no compruébelo con la Biblia, que el versículo dice, Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice el texto literalmente. Dios ama al dador alegre, pero no le cambie ninguna palabra a la escritura, porque no dice el versículo, Dios bendice al dador alegre. Claro que Dios bendice al dador alegre, y Dios es un Dios que le encanta y se goza en bendecir a su amada iglesia, pero si queremos ser justos y honestos, el versículo, el texto dice que Dios ama al dador alegre, no dice que Dios bendice al dador alegre, ¿vale? Bueno, hermanos, pues esto ha sido en principio todo por hoy. Yo intentaré tomar nota de las preguntas que ustedes me han hecho, porque mientras estoy hablando no... ¿Quién fue? Enoc. Bueno, Enoc fue un hombre que fue arrebatado por el Señor, caminó con Dios se fue, y Enoc es un personaje muy interesante porque dio algunas profecías que no se encuentran en el Antiguo Testamento, aunque fue un personaje del Antiguo Testamento. Pero la Biblia nos enseña que él profetizó de la segunda venida del Mesías. De la segunda venida del Mesías. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, hermanos. Disculpen, los gigantes. En cuanto a los nefilín, en cuanto a los gigantes, tengo que decir varias cosas, permítame. ¿Se acuerdan ustedes cuando entró Josué y Caleb en la tierra prometida? ¿Se acuerdan? En la tierra prometida, cuando entraron, Caleb le dijo, dame ese monte. En ese monte vivían los gigantes, los hijos de Anac. Eran personas de una estatura descomunal. Bien, también en la época del rey David había gigantes. De hecho, él mató a varios. Y sus soldados también mataron a otros. Pero también en Hebrón, donde está la cueva de Macpela, la cueva de las parejas, eso es Macpela. Allí creen los judíos que está enterrado Adán y Eva, pero allí sí o sí sabemos que está enterrado, y hemos estado unas cuantas veces en ese lugar, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. En ese lugar estaban los gigantes de la fe. Y también aquel lugar lo anhelaba tener Caleb, porque era el lugar de los gigantes de la fe, no solamente de los gigantes físicos o naturales. Hubo gigantes durante muchísimo tiempo en la tierra, eran probablemente descendientes de aquella unión maléfica de los tiempos de Noé, ¿verdad? Es todo un tema muy interesante, pero parece ser que tanto la altura como la longevidad de los seres humanos ha ido menguando, en el sentido de que no hay hoy en día una persona que sea capaz de vivir 300, 400, 500 o más años de vida, ni hay esos gigantes como algo normal, sino como algo anormal, algo fuera de lo común, ¿no? Pero sí, la Biblia habla de grandes gigantes, y parece ser que David los tenía entre ceja y ceja, gigante que veía, gigante que iba por él, ¿verdad? Y me hacían una pregunta acerca de los 144.000. En las clases de escatología, que están todas grabadas, todavía quedan muchas por grabar, y dentro de poco, si Dios lo permite, sacaremos el primer libro de escatología. Allí explico quiénes son los 144.000.
¿sí? Que no son los famosos testigos de Jehová, ni son cualquier tipo de personas. Allí en una de las clases hablo acerca de los 144.000. Los edomitas son los descendientes de Saúl. Mire el mapa de Israel en los tiempos de la Biblia, y en el sur de Israel estaban los edomitas, ¿sí? Entonces, la estrella de 6 puntas, es lo que se llama el Magen, no es la estrella. Hay gente que llama a esa estrella de 6 puntas la estrella de David. Ni se llama estrella, ni tiene nada que ver con David. Se llama el Magen, el escudo. Esa era la posición del campamento de las 12 tribus de Israel. En el centro acampaba Dios en su tabernáculo, y en cada punta 2 tribus. Era la posición geográfica de las 12 tribus de Israel. Y además, la forma más rápida y fácil de aprender las 22 letras del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, es conociendo el Magen, lo que ustedes llaman la estrella de David. Allí están las 22 letras del alfabeto hebreo. Búsquenlas. Si las conocen, busquen las 22 letras. La Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Het, Tet, Yod, Kaf, Ben. Todas esas letras están en el Magen David, que es muy interesante. Pero no tiene nada que ver, no es un símbolo satánico, como algunos dicen, que es un símbolo esotérico de los Illuminati, de los masones. No tiene nada que ver con eso, por favor. Los 24 ancianos, 12 representantes de las tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Total, 24. ¿De acuerdo? Representantes tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, sentados en 24 tronos diferentes. Si hay 12 tronos, ahora es una pregunta que yo les lanzo a ustedes. Si hay las clases de escatología están todas en nuestro canal de YouTube. Si hay solamente 12 tronos para los 12 apóstoles del Cordero, ¿dónde se van a sentar todos los apóstoles que hay hoy en día? Porque miren que hay apóstoles hoy en día, ¿eh? En España hay un montón. Aquí en Canarias hay varios también. Me imagino que en Costa Rica, en Argentina, en México, en Estados Unidos hay muchísimos apóstoles. Pues se van a pelear cuando lleguen a la gloria. Cuando lleguen al cielo se van a pelear, porque solamente hay 12 puestos. No sé si ustedes saben ese juego de las sillas, ¿no? Que van dando vueltas cantando una canción y van quitando una silla y van quitando otra y van quitando otra. Pues solamente hay 12 sillas para los 12 apóstoles del Cordero. A ver quiénes se sientan allí. Si hay tantos apóstoles hoy en día, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso: habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Ya en la época de Cristo había, en la época de los apóstoles, quiero decir, había muchos falsos apóstoles. El canal de YouTube se llama Centro Evangélico Vida Nueva, y el de Facebook exactamente igual. ¿De acuerdo? Revisaré todas las preguntas, intentaré revisar todas las preguntas.